Entonces, vamos a seguir por la próxima charla con Gustavo Melo Guzmán, técnicas actuales de trombectomía. Si me dejas, John, yo me gustaría presentar a Gustavo, que aparte de... Ok, ándale pues. Sí, mire, con nosotros tenemos el placer de tener a uno de los neurocirujanos endovasculares más afamados de México. Él incluso es ya profesor de su propia escuela de endovascular. Aparte de un gran amigo, el doctor Gustavo Melo, no tengo que decir, la calidad de su trabajo es conocida a nivel latinoamericano. Actualmente él es el presidente del capítulo de endovascular de nuestra Federación Latinoamericana de Neurocirugía y obviamente esto le lleva a ser conocido en toda Latinoamérica, ¿no? Para nosotros es un gusto que Gustavo haya aceptado participar en este congreso virtual y estoy seguro que nos va a dejar de despejar muchas dudas acerca de su tema. Gracias, Gustavo, por asistir con nosotros. No, gracias, Fernando, de antemano ese interés de hacer este foro, que es muy interesante, muy importante, para resolver muchas dudas y que la población médica conozca, sepa de cómo se trabaja, cómo se maneja la enfermedad vascular hoy en día. Gracias, Fernando, por esa confianza. Un placer estar en este foro. Gracias por esa presentación. Ok, Gustavo, ándale pues con su charla. Voy a abrir la charla. Espero que ahí se visualice. Ok. ¿Tú conoces esta plataforma de compartir pantallas? Estoy ya en la pantalla. Necesita marca share screen, compartir pantallas y escoja su PowerPoint. Sí, ponle compartir pantalla, ahí hay un botón que está en verde, creo. Compartir pantalla. Está ahí abajo, al lado de participantes, de preguntas, está por ahí. Ok, vamos a empezar. Y pones tu presentación en modo presentación, ahí va. Entonces está aquí en compartir pantalla. Dice abajo compartir, ok. Sí, ahora abre tu presentación. Abre tu presentación. Ponla en modo presentación. Vemos ya, se está visualizando. No, estamos viendo nada más a ti, pero no la... Vamos a ver, o en más, espérame. Ya está. Se supone que ya sí. Ahí va, compartir. Eso es. Eso es. Perfecto. Excelente. Perfecto. Miren, bueno, hablar de este tema que le pide Fernando y John sobre las técnicas actuales de la trombectomía es hablar de un panorama muy alto, muy grande, en el cual hoy en día tenemos la oportunidad de ofrecerle otra alternativa de tratamiento a estos pacientes. Ya mencionaba el doctor Carlos Espinosa sobre particularmente el impacto tan importante que no solo se genera en la muerte de estos pacientes, sino en la morbi-mortalidad del paciente, las secuelas que se dejan, el tener una oportunidad de poder dar un beneficio mayor a estos pacientes, evidentemente nos genera un interés para conocer este tipo de técnicas. Rápidamente, mencionar lo que ya se ha dicho durante este foro, que es el código ictus, es un procedimiento en el cual se lleva a cabo un reconocimiento de manera rápida o precoz de signos y síntomas de la isquemia cerebral y que estos van a ser producidos por una disminución importante en el flujo cerebral con una presentación patológica o anormal, pero de manera claramente súbita.
quiero mencionar algunas peculiaridades sobre qué tomar en cuenta en el código ictus y la importancia que es tener un traslado inmediato de estos pacientes, el conocimiento a la gente que se involucra, como es el paramédico, como es el médico de primer contacto, que tenemos esa opción y esa actitud debe ser rápida para poder lograr el objetivo al paciente. Tener las unidades y los hospitales para ictus para lograr una terapia de reperfusión cerebral ideal y posteriormente no solo eso, sino llevar a cabo los cuidados especiales que involucran no solo a la evolución post-tratamiento del paciente, sino al cuidado y la determinación de la etiología que originó este tipo de patología. ¿Qué debe de contar particularmente hoy en día o con qué específicamente es lo más importante para tener esta unidad de ictus? Evidentemente el tomógrafo es fundamental. Hay ya unidades aéreas móviles, unidades terrestres móviles que cuentan con tomógrafos en países europeos que nos muestran como una excelente alternativa para ir adelantando ese tiempo que es importante para reperfundir o para mejorar la patología del paciente. La resonancia magnética, por supuesto, fundamental, la unidad de hemodinamia para poder pensar en el rescate vascular vía percutánea o vía mecánica, intravascular o endovascular, y por supuesto la recuperación del paciente en donde se cuente con un servicio de urgencias, de neurología, de radiología, de terapia endovascular y por supuesto de neurocirugía como tal para la necesidad de alguna craneotomía descompresiva por la importancia de algunos infartos extensos. No me voy a meter mucho en la parte clínica, ya el doctor Carlos Espinosa habló de la importancia de la escala de Nisch y lo que debemos evaluar y lo que debe de conocer no solo el médico que trata al paciente, sino también a la gente que tiene el primer contacto con ellos, como es el paramédico y como es la enfermera, como es el médico de primer contacto, el médico de primer nivel. Las puntuaciones importantes de esta escala y la evaluación del estado neurológico, la predicción de la mortalidad y la predicción de las necesidades de que cuidar. Lo que ya mencionaba, la parte de neuroradiología en las charlas previas, la importancia que tiene la tomografía, primero, sobre todo para descartar la presencia de hemorragia, que por default nos impide poderle dar una opción de tratamiento al paciente, por un lado, y por otro lado, encontrar signos tempranos que pudieran orientarnos a que el paciente correlacionado con la clínica, evidentemente está en un problema de un evento vascular cerebral agudo, como es la hiperdensidad de la cerebral media, el borramiento de los surcos de la ínsula, los cambios de la sustancia gris y sustancia blanca, y bueno, la evolución ya se ha mencionado en la parte de radiología. Vean ustedes cómo vemos esa evolución. Muchas veces, en la mayoría de las veces, cuando encontramos un paciente que tiene poca evolución, pues no encontramos grandes datos tomográficos. Sin embargo, al paso de las horas, se van evidenciando y correlacionando con la evolución clínica que tuvo el paciente. Para entrar directamente en materia de lo que ha sido la evolución y la historia de esto que es la terapia endovascular neurológica aplicada al rescate vascular cerebral en la enfermedad vascular cerebral, pues surgen ideas desde el inicio de los años 90, en donde existían dispositivos intraluminales a partir del cateterismo neurológico y del neurointervencionismo, el tratar de buscar dispositivos que pudieran lograr el beneficio de extraer el coágulo en ciertas localizaciones, como es que fue de los primeros, el Alligator SNARC, pero vean ustedes, era muy rudo realmente para poder captar, era muy agresivo para poder sacar el coágulo. Este microsner que finalmente lo único que demostró es que podía sacar cuerpos extraños, realmente no lograba el beneficio de atrapar el coágulo, de tenerlo y poderlo extraer. Sin embargo, creo que es el parteaguas, la idea, la motivación para poder ir creciendo la ingeniería biomédica e ir mejorando día a día los materiales de los dispositivos para finalmente lograr el objetivo de tener unos dispositivos más amables, de los cuales ya hablaremos un poco más adelante. Ven ustedes, el MERSI fue muy conocido,
fue un dispositivo en forma de sacacorcho, así como la primera evolución de Trevo. Ya existía Trevo, fue también una especie de sacacorcho, pero bueno, ustedes se imaginarán lo fuerte, lo rígido que era esta, la fuerza radial que tenía sobre la pared del vaso, las disecciones arteriales que se generaban de manera frecuente y a veces un resultado incluso catastrófico para este tipo de alternativas de tratamiento. Sin embargo, quiero repetir y quiero recalcar que es el fenómeno de interés, es el inicio de una era diferente de poder tener como alternativa de tratamiento o mejorar las condiciones y las opciones de tratamiento de estos pacientes. Penumbra vino también un poco después, el inicio del siglo, ven ustedes, empezó a diseñar catéteres que podían acercarse un poco más íntimo al coágulo y poderlo de alguna manera fraccionar y al mismo tiempo iniciar una aspiración. Esto motivado por lo que ya se tenía por nuestros colegas, los cardiólogos intervencionistas. A partir de esa idea surge esta idea de hacer una aspiración. Fueron los primeros diseños que mostró la Casa Penumbra y bueno, no tuvieron los mejores resultados, pero sí fue la experiencia que se tuvo para lo que hoy en día es la verdadera aspiración del trombo. Ya existía Phenox, que Phenox es una empresa que hoy para los neurointervencionistas jóvenes les llama la atención, pero Phenox ya estaba, esta empresa alemana, en el mercado desde el inicio de los 90, donde ya empezó a diseñar estos dispositivos extraños en forma de un cepillo para tratar de sacar o tratar de extraer lo más que se pudiera de este tipo de coágulos. Sin embargo, bueno, pues inevitablemente con este tipo de dispositivos había una importante fragmentación del coágulo y entonces la resolución no era nada buena en este tipo de pacientes. No es hasta cuando aparecen los stents retriever, que realmente los stents retrievers o retraíbles, como es Solitaire Stent, son dispositivos, son cilindros mallados que en el caso de Solitaire particularmente no es un cilindro que esté completamente cerrado, está parcialmente cerrado y esto da un beneficio de poderlo sobredimensionar en el diámetro del vaso para tomar mayor extensión dentro del propio coágulo y esto fijarlo de alguna manera en el paso de los minutos y lograr el objetivo de extraerlo. Solitaire es un diseño que surge con paredes, una fuerza radial mínima que no ocasiona daño en el endotelio y por lo tanto no genera una disección arterial. Estos son los primeros estudios que demuestran que este stent retraíble o stent retriever ayude a poder extraer el coágulo. Les muestro, este es el Solitaire FR, que es el diseño del Solitaire. Vean ustedes, tiene una apertura, si vemos aquí en el fondo, tiene una apertura, no es totalmente cerrado, y esto hace que pueda sobredimensionarse y parte del mismo cilindro, válgase la expresión, se enrosque dentro de sí mismo en esta forma. El Solitaire queda horizontalmente, si hiciéramos un corte, quedaría de esa forma, pero si lo sobredimensionamos en el vaso, surge esta idea y entonces atrapa mejor el coágulo. ¿Qué quiero decir? Un vaso que mide 3 milímetros, como M1, podemos usar un dispositivo un dispositivo de 6 milímetros que va a generar esa sobredimensión y el fenómeno de atrapar, buscando atrapar mayor cantidad de coágulo y fijarlo. Vean ustedes aquí, esta es la imagen que se muestra en el artículo, la previa es la imagen que muestra el artículo donde se publica los hallazgos o los primeros hallazgos que se tuvieron o los resultados que se tuvieron con Solitaire. Hay que pasar el microcatéter, la microguía, perdón, del otro lado del coágulo. Muchas veces se recomienda que el microcatéter, cuando está del otro lado del coágulo, se hagan pruebas de inyección a través de microcateterismo para ver si hay aún movilidad, si hay aún perfusión en esta zona distal a donde se encuentra angiográficamente el coágulo. Esto todo lo visualizamos en tiempo real, apoyados con equipo de hemodinamia y evidentemente con equipo que consta de máscaras ya establecidas
del mismo equipo de hemodinamia como es Roadmap, o también la sustracción digital fundamental. A veces no se puede usar la sustracción digital porque es un paciente que está despierto y por su patología es inquieto, se mueve, y esto es totalmente esperado. Debemos de ser prudentes y ser pacientes de que el enfermo Tenemos este catéter, vean ustedes, es un catéter balón que infla, que para que evita que se empuje por el mismo flujo el coágulo y este sea extraído a partir de haber sido atrapado por el mismo stent retriever. Aquí sería, en conclusión, vean ustedes, subimos el microcatéter, se pasa del otro lado del coágulo. Una vez que se tiene del otro lado del coágulo, este se libera. Aquí está el microcatéter que se ha retraído. Se esperan de 3 a 5 minutos para que se fije el coágulo. Yo ocupo un término muy coloquial, digo que se encharque el coágulo en las paredes del cilindro mallado del stent retriever. Y una vez que logramos ese tiempo, ahora sí hacemos la extracción previa dilatación, vean ustedes, del catéter balón, que es el catéter guía que está en el segmento cervical de la arteria carótida interna en el caso de la circulación cerebral anterior, para evitar, nuevamente repito, que el flujo sanguíneo pudiera favorecer el que se fragmentara el coágulo y nuevamente fragmentos o partículas de ese coágulo se fueran distal a la circulación correspondiente. Estas son las imágenes que se publican en ese artículo de Solitaire. Ven ustedes, fue un gran parteaguas y una gran sorpresa a nivel mundial sobre cómo fueron estos resultados. Estas son las imágenes del artículo donde se publica por primera vez. Solitaire, ven ustedes, aquí hasta incluso dejaron el electro, que no tiene nada que hacer aquí. Pero bueno, lo más importante es la imagen, lo más importante es el resultado que se tiene de este tipo de pacientes. Aquí están las marcas de Solitaire, del primer Solitaire que se colocó, y aquí está el resultado que se tenía de este paciente. No es así hasta 2015, cuando a partir de esa idea que se nota, que se muestra, que se aprecia a través de esos retention drivers, hasta 2015, cuando se logra de manera científica, como comentaba el doctor Carlos, realmente un beneficio desde el punto de vista científico, con medicina basada en evidencia, para realmente proponer como alternativa de tratamiento y un beneficio a estos pacientes. Sin embargo, bueno, seguimos gran parte de los criterios que mencionó el doctor Carlos Espinosa. También nosotros, el paciente debe de pasar debe de valorarse primero el manejo intravenoso, y si este no mejora, debe pasar a sala de hemodinamia, porque tenemos hasta 6 horas. Eso es lo que científicamente hoy en día se ha propuesto, hasta 6 horas. Ya platicaremos más adelante sobre las alternativas que de los nuevos trabajos nos abren una ventana, un panorama para otros pacientes que pudieran tener un beneficio incluso a 24 horas. Pero este es el parteaguas, este es el estudio que viene, que ayuda y que demuestra desde el punto de vista científico el poder usar este tipo de dispositivos como un beneficio. Este estrebo, la segunda evolución, la evolución de una vez que se confirma este beneficio por parte de Solitaire, pues inevitablemente las casas comerciales a nivel mundial pues desarrollan a partir de la ingeniería biomédica diferentes dispositivos que ayuden. Por ejemplo, no está abierto en su parte distal, está completamente cerrado, no se libera, es estrictamente para colocarlo en la luz del vaso que está afectado y que tiene el coágulo, y tiene una fuerza radial mayor. Ahorita lo vamos a ver en el video. Ven ustedes aquí cómo se muestra en la angiografía las marcas radiolúcidas del dispositivo, y cuando lo vemos físicamente, cuando lo vemos ya en manera física, ven ustedes cómo qué se busca en este otro dispositivo, sino simplemente tener una mayor fuerza radial sobre el coágulo para lograr el beneficio de la extracción de manera más clara y más rápida. Esa fue la búsqueda que se tenía con eso. Ven ustedes aquí cómo jugando con las aleaciones, la ingeniería biomédica
logra tener esa fuerza radial sin necesidad de dañar el vaso. Si lo vemos aquí desde el punto de vista horizontal, cómo invade a través del tiempo y a través de los minutos, va dilatando esa fuerza radial ideal que tiene estos dispositivos, y cómo van, de alguna manera, el trebo, generando mayor fuerza. Y otra de las cosas que tiene es que pudiéramos evaluar y ver que ya hay un paso de flujo a través de este strain retriever. No se puede liberar como Solitaire sí se puede liberar. Sin embargo, se propone que si se libera Solitaire, debe de ser uno que tenga las mismas dimensiones del vaso. Aquí lo mismo, se extrae el coágulo, vean ustedes, también con un catéter balón que para la circulación para evitar la fragmentación y la resistencia y rechazo por parte de la circulación normal. E incluso la colateralidad, generar un vacío hacia el catéter guía. Esta es otra de Casa Johnson, cuando todavía se llamaban Codman, completamente cerrado en su punta, con una fuerza radial ideal. Se comentaron muchas cosas, nunca llegó a nuestro país, a México, nunca lo tuvimos, sin embargo, también fue una opción. El Catch Plus, que también estuvo en Europa en prueba, y bueno, dentro de algunas alternativas para poder tratar a estos pacientes. Pero ¿qué es lo que viene ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está muy, muy fuerte a nivel mundial? La aspiración del coágulo. Y ahora viene esa casa que les comenté en un inicio, Penumbra, que desarrolló los primeros catéteres de aspiración basado en la idea de nuestros cardiólogos intervencionistas. Desarrollan un verdadero catéter con un perfil ideal de navegabilidad, incluso a segmentos distales, a M1 por supuesto, pero también que va a M2, y hay algunos casos reportados hasta M3 y M4 con estos aspiradores, con estos sistemas de aspiración, estos microcatéteres de un perfil muy altísimo que pueden justamente alcanzar estos segmentos distales. Vean ustedes, también el objetivo es cruzar con la microguía el otro lado del coágulo y apoyarse con el mismo microcatéter de menor tamaño que el que va a aspirar, quitar el microcatéter con la microguía e iniciar con un sistema de aspiración en atmósferas ya programado, empezar una aspiración dirigida, depende del segmento, ahí vemos el dispositivo al cual se conecta este microcatéter que está a la parte distal, ven ustedes aquí, y se empieza la contabilidad para poder lograr el objetivo. Tenemos cierto tiempo que debemos mantener como opción de tratamiento. Podemos jugar con este microcatéter. El tema de decir jugar, quiero decir meterlo un poco más o sacarlo un poco más en base, esto es una animación, pero en la angiografía, con la sustracción digital, podemos sí evaluar y jugar con este microcatéter, aplicando zooms y tener una seguridad. Vean ustedes, una vez que se logra esto, pues la repermeabilización del vaso de manera distal para lograr el objetivo de estos tipos. Aquí no me voy a detener mucho, les muestro un caso rápidamente, lo que nos encontramos mucho en nuestros países, en donde compartimos salas de hemodinamia con nuestros amigos los cardiólogos intervencionistas. Estos son buenos pacientes porque están ahí en la sala de hemodinamia. Rápidamente entramos, nos avisan ellos, encontramos efectivamente un coágulo. Este es un caso personal. Un coágulo, ponemos el microcatéter distal, confirmamos con el microcatéter, hacemos la aspiración y vean ustedes cómo mejora el paciente. Entonces, esto es sin sustracción digital, con sustracción digital en la fase arterial tardía. Esta es fase arterial temprana, fase arterial tardía y fase arterial ya prácticamente capilar, mostrando la mejoría del paciente. Es evidente en el control de resonancia magnética que tanto hemos hablado, se ha hablado en charlas previas, como si inevitablemente a veces hay una fragmentación, sí, del coágulo, pero definitivamente el déficit que tiene este tipo de paciente es completamente, desde el punto de vista comparativo, es totalmente diferente a que si tuviera todo el territorio de M1 como se mostraba angiográficamente.
Este es otro ejemplo de la enfermedad aneurismática que da vasoespasmo, favorece coágulos. El paciente sabemos que tiene una potencial enfermedad aneurismática por el tema de una hemorragia subaracnoidea, está hospitalizado. Y entonces, ¿qué resulta? Que el paciente, lo que habitualmente sucede, un dolor de cabeza intenso, no es lo que aparece. Aparece un déficit neurológico de manera clara, súbito, y entonces tenemos que adelantar la programación quirúrgica o misma endovascular del aneurisma, proteger el aneurisma de manera rápida, canalizar del otro lado y poder resecar. Otra de las alternativas que tenemos también para el rescate vascular cerebral directo cuando tenemos este tipo de... Lo que mencionaba el doctor Carlos Esquivel, lo que decía de los estudios que abren un panorama muy interesante, los nuevos estudios de qué hacer, el estudio DAN, en donde la colateralidad del polígono de Willis viene a abrirnos una expectativa de poder ayudar aún más al paciente fuera de la ventana de 6 horas, incluso hasta 24 horas. No es algo que está probado científicamente, no se tome ya como una realidad. Se están haciendo varias evaluaciones de cómo realmente, con esto que decía el doctor, del mismatch, del apoyo de resonancia magnética, de cómo está la zona de penumbra, cómo está la zona de hipoperfusión, pero al mismo tiempo cómo se está mejorando, cómo se está ayudando la colateralidad del polígono de Willis. Esto creo que va a abrir un panorama diferente para estos enfermos y el poder tener en algunos pacientes bien, con ciertas indicaciones, poder ayudarlos aún a 24 horas de haber empezado el proyecto. ¿Qué es lo que viene a raíz de que los dispositivos a veces se intenta en 3 ocasiones cuando el paciente realmente se ha confirmado que tiene un coágulo con un cuadro clínico no mayor de 4 horas y aún así al colocar el dispositivo no se logra extraer el coágulo? Pues bueno, se están diseñando. La ingeniería biomédica es muy inquieta en todo esto de la terapia endovascular. Todos los días están ellos buscando alternativas, proponiendo ideas, y estas son las nuevas ideas: buscar irregularidades y asimetría en estos dispositivos sin lesionar, por supuesto, el endotelio de la pared del vaso, buscando aleaciones que tengan la suficiente fuerza radial para seguir atrapando el coágulo, pero sin generar una alteración o una disección en el endotelio del vaso. Esto es lo que se está proponiendo, hacerlos irregulares. Vean ustedes aquí cómo tienen crestas o tienen extensiones para poder... Les pongo el video de lo que viene, del nuevo dispositivo de Amnis que me hizo favor de proporcionar la casa DDM en nuestro país, en donde realmente vean ustedes lo interesante de este tipo de dispositivos que de alguna manera van a ayudar más. Vean cómo se extienden y cómo atrapan los coágulos, pero en el momento en que tocan el endotelio, estos giran hacia el centro nuevamente y de esta manera pueden tener un mayor impacto, una mayor fuerza de atrapamiento en el coágulo para poderlo extraer en su totalidad. Creo que vienen buenas cosas, sigue habiendo mucho trabajo de la ingeniería biomédica, es aplaudible todo lo que se hace. Vamos a seguir creciendo en esta parte, día a día se sigue trabajando en eso, estamos muy contentos. El equipo debe de trabajar de esa manera, como decía el doctor Carlos, debe trabajar de manera multidisciplinaria. Todos tenemos un papel en esto, porque y única y exclusivamente para el bienestar del paciente. Es verdaderamente grato para mí poder estar aquí en este foro con ustedes. Estoy a sus órdenes y estoy también a sus órdenes para cualquier pregunta que se quiera. Mucho gusto, Gustavo. Ok, Fernando, tú puedes host. Ándale, pues. Sí, excelente, Gustavo. ¿Alguna pregunta que tenga el auditorio? No sé, ¿alguna duda? Todo muy claro. Y adelantándose algo, yo voy a hablar de hecho de los dispositivos nuevos, pero este es uno de ellos, exacto, está muy interesante. Felicitar al profesor, muy buena la presentación, buenos los videos que ayudan a comprender la terapéutica y ayuda bastante. Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta, Gustavo, y tal vez Fernando también. Durante el entrenamiento como neurocirujano, tú eres neurocirujano, ¿verdad, Gustavo? Así es. Sí, yo soy neurocirujano. Ok. Y anteriormente hice mi entrenamiento en terapia endovascular neurológica durante unos años aquí en nuestro Durante país. su residencia, ¿ha tenido mucho entrenando en esto o después de residencia, tu aprenda? No, es muy claro que como toda disciplina, se tiene que tener una curva de aprendizaje. Lo que sí es importante es realizar, y Fernando no me dejará mentir, que lo más importante es tomar esto de manera bien madura y realizar un entrenamiento de por lo menos 2 años, donde el primer año esté prácticamente dirigido a la parte diagnóstica, a la angiografía diagnóstica, y el segundo año esté dirigido prácticamente a la parte terapéutica, invasiva y endovascular. Nosotros tenemos hoy en día, están invitados todos los neurocirujanos que estuvieran en el foro, tenemos la segunda escuela de terapia endovascular neurológica avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde un servidor es el profesor titular. Es de 2 años, es en el Hospital Juárez de México, donde tengo la oportunidad de preparar a todos a todos mis fellows que se forman en esta disciplina. Pero evidentemente tienen que ser 2 años porque es una subespecialidad en donde lleva de manera estricta un programa único de especialidades médicas de la UNAM. Es cierto, John. Salió un suplemento en Neurosurgery hace unos años, como el 2006, y decía que para pasar a lo terapéutico uno debía hacer primero como de 60 a 100 angiografías diagnósticas y recién tener el expertise necesaria para hacer lo terapéutico, ¿no? Y yo comparto la idea de Gustavo, por eso que cuando yo fui, Gustavo me conoció cuando estaba en Argentina, y como no me sentí todavía listo, volví a cursar en México 2 años más de entrenamiento. Y sí, es mucha responsabilidad, Gustavo lo sabe, que a veces el endovascular puede ser el héroe más grande, pero cuando se complica un caso, también puedes llegar a ser el villano más grande que existe. Entonces, sí, lo vascular es a veces muy ingrato, entonces nunca uno termina de formarse. Como dice Gustavo, hay que ir a congresos, cursos, entrenamientos, y toda la vida estar sobre eso. Ok, muy bien. José, ¿tiene algo para decir? ¿O Gustavo, un comentario, algo más? No, de momento no tengo ningún comentario. Estoy muy encantado con la participación del doctor Melo y agradecerle por darnos ese pequeño avance y conocimiento que nos pudo dar de momento. Gracias, yo tengo, ¿no? yo tengo una pregunta, Gustavo. En tu práctica personal, ¿qué prefieres? ¿Cómo es tu línea de ataque para hacer trombectomía? ¿Aspiración primero? ¿Retriever primero? ¿Cómo tomas la decisión exactamente? Bueno, hay que seguir las líneas que se publica. Primero el manejo, si el paciente es candidato a menos de 4 horas y media, debe pasar, como es la guía científica, debe pasar a manejo intravenoso. Y no claro. Sí, pero no, más allá, cuando ya ha fallado o no está en ventana. Angiográficamente, exacto. Si angiográficamente el coágulo lo vemos a nivel, un coágulo en T, un coágulo proximal, puedo usar lo que a lo mejor también no mencioné, es un sistema mixto, que es un sistema de aspiración hoy en día que se llama Solumbra, que es aspiración y stent retriever al mismo tiempo. En ese tipo de abordaje, la gran ventaja es que tú puedes iniciar muchas veces con la aspiración y eso puede ser solo suficiente para lograr el objetivo. De la misma manera, si no logras el objetivo, puedes incluir a ese mismo sistema el stent retriever para hacerlo fusionado, una manera híbrida, en tanto la aspiración como el stent retriever. Definitivamente hoy en día, mi primera opción de tratamiento, hoy en día, en este momento, es la aspiración. Ok. ¿Y cuál es tu sistema favorito? ¿Penumbra? Penumbra, sí, estoy usando ¿Qué catéter te gusta más? En vasos proximales,
En vasos proximales estoy usando el Max 5 y en vasos distales el Max 3. Me ha resultado bueno. A veces tengo que apoyarme no solo con el Neuron, a veces el Neuron es el catéter intracraneal gemelo, podríamos decirlo así. Claro, un catéter intermedio, ¿no? Así es, pero a veces me apoyo con otro tipo de catéteres que existen con mayor fuerza radial, como es Navien, como es Sofía. Okay. Pero ahora, lo que se comenta, estamos frescos, muy frescos del Link. Hace 3 días, hace 4 días terminó Link. Muchas escuelas están haciendo con aspiración de microcatéter con Sofía, están teniendo buenos resultados, directamente en M1, incluso lo suben hasta M2. Han tenido buenos resultados con Sofía. Creo que debo de tomar la opción de también integrar en algunos pacientes este tipo de aspiración. Claro. Y ahora ya viene está el AC64, ¿no? Que tiene más luz. Y ahí viene el AC68 de penumbra, que tiene más luz todavía, y en eso se puede hacer una mayor fuerza. Está bien, muy bien. Como les comentaba, la ingeniería biomédica es muy inquieta en esta parte, de manera afortunada para nosotros. Claro. Gente que trabaja día a día, gente que está inquieta en estar desarrollando, en estar diseñando otro tipo de dispositivos con la finalidad justamente de poder mejorar la manera de navegabilidad. No hay que olvidar que estos pacientes no tienen el mejor acceso a nivel de la aorta. Son pacientes, la mayoría de ellos son pacientes añosos. A veces el primer obstáculo es poder cruzar la carótida interna en su segmento cervical, darle soporte. Todo este tipo de cosas son muy importantes en el entrenamiento del endovascular. No es solo decir, me meto. Eso no es así. Hay que, el tiempo, la experiencia, la madurez, el entrenamiento te hace ir evaluando cada uno de los pacientes, porque repito, muchas veces el primer obstáculo lo tenemos a nivel de la aorta, a donde inicia la carótida interna. Y hay que tener en cuenta todo eso, porque a veces el paciente está enfermo desde ahí y podemos ocasionar una catástrofe manipulando placas de ateroma que están muy proximales y necesitamos soporte distal para poder subir los dispositivos. Es parte de lo que también es importante en el entrenamiento de todos los endovasculares. Claro. Muy bien, excelente. John, ¿tú tienes alguna pregunta? No, solamente, no entiendo mucho de esto. Pero es interesante que un médico necesita aprender algo nuevo mucho y necesita cambiar. Los ciudadanos tienen workshops para practicar eso, ese tipo de cosas. Sí, tenemos que tomar muchos entrenamientos, ¿no, Gustavo? De hecho, Gustavo da uno de Onyx, ¿verdad? Sigues dando entrenamiento de Onyx, ¿no? Un taller de Onyx cada año haces, ¿verdad? Programamos un par de talleres de embolización con Onyx, con cohesivo Onyx, para malformaciones arteriovenosas intracraneales. Y esto es el día a día. Tenemos que estar entrenándonos, tenemos que asistir a los foros más importantes, conocer el desarrollo de nuevos dispositivos, las técnicas que se están no solo publicando, sino realmente cómo son en el paciente, cómo son en el ejercicio de la práctica, con toda esta gama que también tenemos performance, tenemos ya dispositivos de prototipos que nos permiten hacer entrenamientos, como lo hicimos cuando éramos neurocirujanos con el cadáver. Nosotros no podemos hacerlo esto en el cadáver, pero sí tenemos prototipos. Simuladores, ¿no? Así es, que nos permiten entrenarnos de manera más clara, entender la resistencia, entender la fuerza radial de los dispositivos, entender la navegabilidad y el peso de estos, entender la fuerza radial que te da cada uno de las aleaciones de los metales. Y esto justamente te lo da estos nuevos equipos que son muy parecidos a lo que es el cuerpo humano. Así es. Muy bien. Ok, Gustavo, está grabado toda esta charla y tú vas a recibir una copia de esto. Y claro, por supuesto, John. Ahora, Fernando, porque Felipe está llegando un poco tarde
no tarde, pero... Pero le faltan 45 minutos, entonces alcanza a llegar. sí, empieza en 45 minutos con Sí. Felipe, ¿ok? Tiene tiempo. ¿Esté bien? Podemos hacer un break tal vez para ir a tomar algo ¿Qué dice? al baño.